Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lisette Villamar de la carrera Psicología en Línea Primer Nivel Paralelo C3. En este día me complace explicarles y darles a conocer un poco más sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas y los signos de puntuación. Las palabras agudas tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Llevan tilde o acento ortográfico si terminan en vocal o en consonante N o S. No se tildan las palabras terminadas en Y, como por ejemplo estoy. Cuando la palabra aguda termina en S procedida por otra consonante, no se le coloca tilde, como robots. Existen palabras agudas con tilde y sin tilde. Por ejemplo, Jesús, reloj, publicó, canción. Las palabras graves son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. No todas las palabras graves llevan acento ortográfico. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal o en las consonantes N o S. Se tildan las palabras terminadas en Y. Por ejemplo, difícil, césped, corazones, pone, volumen. Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras acentúan con el acento ortográfico siempre, también llamadas proparoxítonas. Las palabras proparoxítona es un término lingüístico para una palabra con énfasis en la sílaba antepenúltima. Por ejemplo, económico, exámenes, máquina, música. Y las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Todas las palabras llevan tilde siempre. Estas palabras que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos indirecto o directo o son adverbios. Cuando son adverbios que terminan en mente, llevan acentos si el adjetivo del que proceden se acentúa. Por ejemplo, cuéntamelo, fácilmente, véndemelo, rápidamente. Los signos de puntuación facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Son de uso obligatorio en la mayoría de los casos. Solo en determinados contextos, el uso de los signos de puntuación es opcional. Son una cuestión de estilo personal del orador. Su ausencia o presencia marca cambios de significado en los textos. La coma sirve para delimitar unidades del discurso inferiores al enunciado o incisos que aporten información secundaria. Se la usa para separar ciertos elementos a nivel de la oración, sean estas simple o compuesta. Es opcional y responde al estilo del orador, quien decide cómo quiere presentar la información. Por ejemplo, tengo ganas de dormir, aunque necesito comer antes. O nos damos prisa o perderemos el tren. El punto. Se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración enunciativa, sea esta afirmativa o negativa. Recibe distintos nombres según señala el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto, como el punto y seguido que se utiliza si en el mismo párrafo comienza otra oración. El punto y aparte se utiliza para finalizar un párrafo. El punto final se utiliza para finalizar un texto. Por ejemplo, María recibió una llamada. Era su marido. Él quería hablar con ella. Yo cambié el mantel de la mesa. El punto y coma representa una pausa mayor que la de una coma y más débil que la de un punto. Se escribe sin separación con la palabra que lo precede y seguido de minúscula. Se utiliza en enumeraciones y listados. Puede reemplazarse por otros signos de puntuación como la coma, el punto y seguido o los dos puntos. Por ejemplo, no te vayas, todavía no he terminado contigo. No vale la pena ir a pie, estamos muy lejos. Los dos puntos. Introducen algo relacionado con lo presentado justo antes. Por ejemplo, enumeraciones, explicaciones, conclusiones, etc. Después de los dos puntos se escribe en minúscula.
excepto cuando introducen un enunciado en estilo directo. Por ejemplo, nombre, Lisette. Y mi mamá dijo, no te juntes con esas personas. Tengo 2 metas, graduarme, trabajar. Los puntos suspensivos. Son únicamente 3 puntos. Se emplean para dejar un discurso en suspenso o interrumpirlo. Si se emplea al final del enunciado, la palabra de la siguiente oración se escribe con mayúscula. Se los usa para causar temor, duda o sorpresa en el lector. Ejemplos. Querías saber. Será mejor preguntarte otro día. No por mucho toca madrugar, así que relájate. Los signos de exclamación e interrogación. Los signos de exclamación encabezan y cierran oraciones que expresan sentimiento o percepción. Son importantes para dar la entonación justa a las frases. Los signos de exclamación expresan sentimientos de asombro o deslumbramiento. Significa expresar fuertes emociones para destacar o enfatizar algo. Son utilizados para frases o enunciados de exclamación. Los signos de interrogación marcan gráficamente el comienzo y el fin de las oraciones interrogativas directas. Son signos dobles que se presentan al inicio y final de una oración. El objetivo de estos es simplemente formular una pregunta de manera precisa. Trabajan para dar el sentido de certidumbre o pregunta a las oraciones de forma directa. Ejemplos. Es perfecto. Esa es la actitud indicada. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es esa persona? El paréntesis. Enmarca un enunciado que aporta información adicional, secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. Actúa como un signo delimitador, pues permite aislar y enmarcar unidades lingüísticas, como palabras, grupos sintácticos, oraciones e incluso párrafos enteros. Son usados para insertar información complementaria o aclaratoria de la oración principal. Ejemplo. En la pintura La Mona Lisa, una de las obras maestras de Leonardo da Vinci, se puede observar la belleza en la sencillez. Juana, mi prima, es una gran mujer. El apóstrofo. Se emplea en muy contadas ocasiones. Se considera un uso vulgar de la lengua. Se debe expresar en cursiva para diferenciar la forma incorrecta. Señala en la escritura la contracción de sonidos en la expresión oral. Indica que se ha omitido en la lectura una letra. Se lo puede emplear ocasionalmente para reflejar en la escritura la costumbre coloquial. Por ejemplo, estoy muy cansado. Tantas escaleras me han dejado doliendo las piernas. La raya. Es de mayor longitud que el guión. Puede introducir incisos o una aclaración. Se encierran entre rayas elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado. Pueden ser sustituidas por los paréntesis e incluso por comas. Ejemplo. Hola Juan, ¿cómo estás? Dile a María, mi tía, que no llegaré temprano para la comida. El guión. Permite formar palabras compuestas. Se utiliza cuando es necesario hacer divisiones de una palabra. La separación se hace respetando los criterios de división silábica. Es un signo ortográfico auxiliar. Se lo usa para división de palabras que no caben en un mismo renglón o línea y para unir palabras y otros elementos. Ejemplo. Apartamento. Hoy he estado dando un paseo por el parque hasta que se ha puesto el sol. Y por último, las comillas. Se utilizan en la reproducción de citas textuales, títulos o palabras de otros idiomas. Es un signo ortográfico doble que sirve para destacar alguna parte del texto. Existen 3 tipos de comillas. Comillas angulares, comillas inglesas, comillas simples. Se usan para señalar citas textuales o dichos populares, para distinguir palabras extranjeras, vulgares o con sentido irónico, para comentar una palabra, para comentar los significados, etc. Por ejemplo, el titular del noticiero dijo: el encargado de la economía es un genio, no reconocido. Como bien dijo Einstein, la estupidez humana es infinita.
Las comillas angulares se las puede distinguir al inicio de la oración. El titular del noticiero dijo. Las comillas inglesas se las puede ver en la oración el encargado de la economía y las comillas simples en la palabra genio. Gracias.